¿Qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes. Bienvenidos a nuestro webinar, Mi Líder, Mi Coach. Con nosotros va a estar el día de hoy Marco Antonio Cabrera, que es el director de la firma, y su servidor, Eric Venegas. ¿Qué lograremos el día de hoy? Bueno, aquí vamos a tener algunos puntos. El primero de ellos es comprender la importancia de dar coaching a los vendedores. También vamos a conocer algunas de las mejores prácticas para dar un coaching específico de ventas y finalmente vamos a comprender que dar coaching y retroalimentación no es lo mismo, aunque a veces se parecieran. Claro, es fácil confundirlos, ¿verdad? Así es, Marco, pero vamos a ver las diferencias un poco más adelante. Muy bien, pues gracias a todos, buenos días. Mi nombre es Marco Cabrera y este webinar está siendo patrocinado por el método ALE. El método ALE es una serie de metodologías y herramientas diseñadas para ayudarle a los gerentes comerciales en toda su vida, desde que son identificados con potencial para ocupar la posición de gerente, ayudarles a que la transición al puesto sea fluida. Una vez ya en el puesto, ayudarles a que seleccionen mejor a su equipo de ventas, a que ellos tengan herramientas para impulsar el desarrollo de los mismos, que puedan administrar el desempeño de la gente o mejorarlo en el caso de que el desempeño no esté en los niveles esperados. Y bueno, si ya su gente está dando un buen desempeño, lo último que quieres es que se vayan. Con lo cual, el método ALE también incluye herramientas para que los gerentes sepan y tengan elementos para retener el mejor talento. Y por último, cómo empezar a construir la banca de talento debajo de ellos. Gracias, Marco. Oye, fíjate que nos está apareciendo por aquí una consulta en el chat de uno de los participantes que nos está preguntando si este programa es exclusivo para gerentes de ventas. Muy buena pregunta. Miren, la respuesta concreta es, de todos los programas que el método tiene, solo hay uno específico para ventas, se llama Administrando el Desempeño de la Fuerza de Ventas, pero el resto de ellos son igualmente aplicables para cualquier puesto de liderazgo, fundamentalmente para mandos intermedios. Y bueno, ¿qué dicen nuestros clientes del método ALE? Es una metodología que crea cultura. A mí siempre me ha encantado el comentario de un director comercial después de que su equipo y él tomaran el programa. Decía, fíjate que este avión lo hemos venido volando por muchos años y veíamos que en la cabina hay algunos botones que no sabíamos para qué servían. Y bueno, ahora sabemos bien para qué sirven y de este modo estamos mejorando el desempeño del avión. Otros comentarios como que permite reducir la rotación en un 30%, mejora la productividad en un 35%. En fin, el método ALE es una herramienta que seguramente es una serie de herramientas y metodologías que les ayudarán a ustedes a ser más exitosos en un rol tan complejo como es la gerencia comercial. Muchas gracias, Marco. Si me lo permites, me gustaría comenzar con nuestro tema que nos trae el día de hoy, haciendo algunas pequeñas reflexiones con nuestra audiencia. La primera de ellas sería, si quieren ocupar ahí el chat que tienen en pantalla para responder las preguntas que están aquí. La primera de ellas es, ¿quién de ustedes considera la relación con su líder una de las más significativas de su vida? Vamos a dar algunos momentos para que respondan. Por aquí ya nos están comentando algunas personas que consideran que la relación con su líder es una de las más importantes de su vida. Bueno, para aquellas personas que nos están respondiendo que sí, quisiera yo que reflexionaran por un momento por qué, que pensaran por un momento qué es lo que hace su líder que le lleve a tener ese grado de importancia en sus vidas. Y también se vale, ¿cierto? Aquellas personas que respondieron que no, pregunten por qué, o pregúntense por qué. ¿Qué es lo que les hace falta o qué no están viendo en sus líderes que los lleve a tener este grado de importancia en su vida? Claro, Eric. Bueno, mira, viendo las respuestas, sin duda, yo creo que puedo decir que sí, que he tenido esa suerte en la vida con algunos de mis líderes. Podría decirte sin temor a equivocarme que las razones comunes que llevan
a que una persona describa a su líder de esa manera, es cuando el líder te ayuda a crecer, el líder te ayuda a enfrentar retos complejos, te ayuda a tener una significancia en tu trabajo. Muchas gracias, Marco. Oye, y si tuvieras, digamos, que resumir este tema de crecimiento, de ayudarte a enfrentar los retos, de tener esta importancia en la vida como líder, ¿conoces tú alguna práctica que comúnmente utilicen los líderes donde puedan fomentar todo este tipo de desarrollo que nos comentas? Bueno, y tocas una palabra clave, Eric, la palabra es desarrollo. Y sí, sin duda, es quizá el tema, es definitivamente el tema de este webinar, y es el coaching. Muchas gracias, Marco. Y fíjate, no es muy diferente a lo que podemos ver en diversos estudios alrededor del mundo. Si nos lo permite nuestro público, les vamos a compartir uno de ellos, que es de Vantage Point Performance, donde nos dice que el coaching queda dentro de las primeras actividades que debe de cubrir un líder, donde puede tener un alto impacto en el desempeño de su equipo. Si no, más bien dicho, ocupa el primer lugar dentro de estas que podemos ver aquí en pantalla. Claro, y la verdad no me extraña, Eric, y no me extraña, te platico por qué. Sin duda, el coaching está asociado al impacto positivo en el desempeño, pero veamos por un lado el espectro contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta en un equipo de ventas que exista un mal coach? Y para esto les voy a compartir otro estudio del Sales Management Association. ¿Y qué nos platican ellos? Miren, primero, analizando el 25% de los mejores gerentes comerciales en el rol de coaches, encontraron que el cumplimiento promedio de metas de un 115%. En este estudio, el promedio de tramo de control era de 7.1 representantes de venta por gerente. Y la meta promedio ya convertida a moneda nacional eran 15 millones de pesos. Bien, esto significa que si estos 15 millones de pesos los multiplicas al 115%, multiplicado por el número de representantes, me da una venta total de 122 millones de pesos. Sin embargo, cuando tú contrastas esta información o estos valores con aquellos que salen rankeados como los más bajos en la habilidad de coaching, las cosas se ven dramáticamente diferentes. Primero, a la misma meta promedio, el cumplimiento no es el 115, es el 76%. Wow. Significa que el 76% de 15 millones por 7.1 representantes me da una venta de 80 millones. Que si lo pones en otra perspectiva, estamos hablando que un buen coach genera un 50% mayor productividad que un mal coach. O si lo pones en connotación negativa, lo contrario, un mal coach tiene un 50% menos productividad que un buen coach. De hecho, aquí podemos ver perfectamente bien los beneficios monetarios de tener esta capacidad de dar coaching a tu equipo. Claro, y eso nos llevaría a una reflexión importante. Si lo que hemos platicado hasta ahora es que los líderes que dan coaching obtienen una percepción diferente por parte de sus colaboradores. Al mismo tiempo, es claro que la ventaja de dar coaching está asociada a los resultados de negocio, pero esto nos lleva indudablemente a una reflexión importante que quizá tendríamos que tener en cuenta los que estamos dedicados a guiar equipos comerciales. ¿Qué tan buenos somos dando coaching? Pues cuando menos a mí me gustaría estar dentro del 25% de mejor desempeño. No lo dudo, Eric, pero mira, la triste realidad, desafortunadamente, no es esa. Mira, ¿y por qué creo que no es esa? Primero, cuando nos damos cuenta que un poquito más de la mitad de los vendedores no cubre su meta de ventas, eso me da a pensar que probablemente esté asociado a la habilidad de coaching. Y para no especular, voy a usar una fuente, un dato duro, en el cual, usando la metodología de Charlie Group,
nosotros hemos evaluado un poquito más de 2,000 gerentes comerciales en México y Latinoamérica. Y bueno, de estos líderes comerciales, también un poco más de la mitad de ellos tienen un área de oportunidad en las competencias necesarias para dirigir y formar un equipo de ventas exitoso, y coaching es una de esas habilidades. Gracias, Marco. Sin duda esto que nos estás hablando, la verdad es que es un tema que a mí en lo particular me deja frío cuando hablas, por ejemplo, con relación a la calidad de coaching, siendo que es una de las habilidades que sale evaluadas como más bajas dentro de este grupo que nos comentas. Y también creo que es muy importante que si ya analizamos el tema de la calidad del coaching, también revisemos un poco más el tema de la cantidad de coaching. Con relación a este tema, me gustaría también compartir con nuestra audiencia este estudio que podemos ver en pantalla. Y fíjate, de casi una cantidad de más o menos 2,700 vendedores en un estudio, nos dimos cuenta que prácticamente aquellos que cubrían su cuota o que digamos que tenían más bajo desempeño, que cubrían la cuota aproximadamente en un 90%, ellos reportaban que recibían únicamente 2 horas o menos de coaching al mes. Sin embargo, cuando nosotros revisamos este mismo dato con aquellos que cubrían en promedio el 107% de cuota, de su cuota o más, nos reportaban una diferencia de aproximadamente 1 hora más al mes. Es decir, este grupo de personas que cubrían 107% o más de su cuota de ventas, nos decían que recibían en promedio 3 horas o más de coaching de su líder al mes. Y yo quisiera que reflexionáramos por un momento, ¿qué otra actividad puede tener el gerente comercial que con 1 sola hora de su tiempo al mes le genere casi un 17% más de productividad con sus vendedores? Claro, yo no alcanzo a imaginar, Eric, por más que lo pienso, alguna actividad que con 1 o 2 horas incluso dedicadas adicionales de coaching al mes tenga esa productividad. Así que creo que efectivamente el coaching es el instrumento que mejor lo permite hacer y convertir en una realidad pues completamente vista en resultados, ¿verdad? Cuantitativos y cualitativos, definitivamente, Marco. Muchas gracias. Bueno, también es importante que comprendamos, y digo, ya entrados en materia de este tema específico de coaching de ventas, nos gustaría compartir con nuestro público la definición que típicamente nosotros utilizamos para homologarlas. Sabemos que hay muchas definiciones que pueden aplicar perfectamente bien dentro de las organizaciones. Sin embargo, para este webinar nosotros vamos a estar utilizando esta. Nosotros pensamos que el coaching de ventas, específicamente de ventas, es un coaching que sucede en el campo de batalla. Un momentito más vamos a hablar sobre esto, pero en general dar coaching se define como proporcionar orientación y retroalimentación oportunos para los vendedores con el fin de mejorar sus habilidades, sus áreas de conocimiento o comportamientos específicos que van a necesitar para la actividad de venta. Dicho también de otra manera, como les decía hace un momento, el coaching de ventas es algo que sucede en las trincheras, es algo que sucede en el campo de batallas. Dicho de otra manera, específicamente con los vendedores, este coaching debe suceder desde el gerente hacia los vendedores, mientras ellos visitan clientes, mientras persiguen oportunidades, mientras manejan sus cuentas y atienden todos sus territorios. Gracias, Eric. Y bueno, creo que una reflexión que cabe ahorita, ya nos hablaste de la importancia de dedicar tiempo suficiente de coaching, pero la siguiente pregunta es, ¿cómo usar el tiempo? Y bueno, desde esa perspectiva, nosotros, si ustedes ven, cortesía de Development Dimensions International, la diapositiva que aparece en pantalla, nos damos cuenta que la imagen sugiere que la mayor parte del tiempo debería ser un coaching proactivo, un poco análogo a lo que sucede en un equipo deportivo. Imagínense, en un equipo deportivo,
cuántas horas el equipo pasa juntos a la semana, digamos, entrenándose y preparándose para un encuentro, digamos, de fútbol. Una parte menor de nuestro tiempo debería ser un coaching reactivo, un coaching que nos ayude a corregir, análogo a lo que hace un equipo deportivo los lunes por la mañana cuando revisan la película de lo que pasó en el juego. Es un coaching que se usa con la intención de mejorar o corregir. Y en la menor parte de nuestro tiempo debería estar siendo usada o empleada para manejar problemas de desempeño. Sin duda, podríamos decirles que entre más tiempo dediquen a un coaching proactivo, mucho menos coaching reactivo tendrán que dar y desde luego mucho menos frecuente será que encuentren problemas crónicos de desempeño. Gracias, Marco. Ahora, quisiera yo pedirle también a nuestra audiencia contestar esta pequeña encuesta. Quisiera yo preguntarles, en su opinión, ¿qué porcentaje de las sesiones de coaching consideran que tienen los gerentes de venta? ¿O qué porcentaje de estas sesiones de coaching que tienen los gerentes son proactivas? Pueden ser menos del 25%, del 26 al 50%, del 51 al 75% o del 75 al 100%. Considerando, les recuerdo, coaching proactivo como todo aquel coaching que se da antes de enfrentar los retos comerciales, antes de enfrentar, por ejemplo, una cita con un cliente, una visita, algún manejo de cuenta, etcétera. Bien, pues vamos viendo las respuestas en pantalla. Fíjate que por aquí estamos viendo que muchos nos están diciendo que del 26 al 50, 26 al 50 se sigue repitiendo. Por aquí también nos dice por aquí una persona menos del 25, pero da la impresión que lo que predomina es del 26 al 50 en la opinión de nuestro público. Claro, y bueno, antes de compartirles un dato relacionado a la pregunta que vamos a presentar, nos gustaría compartir con ustedes este estudio del pronóstico de liderazgo de Development Dimensions International, el cual dice que los vendedores esperarían recibir coaching antes y después de una visita con el cliente. El 77% de los vendedores es cuando esperan recibir el coaching. Pero desafortunadamente no es así. Y eso me lleva a preguntarnos, ¿estamos siendo más coach o más árbitro? A ver, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia, Marco, por favor? Claro que sí, Eric, con mucho gusto. Mira, ¿qué hace el coach? El coach te prepara para tener éxito. El coach te prepara para ganar el juego. Incluso el coach te prepara para que juegues de un modo tal que no tengas amonestaciones por parte del árbitro. Y el árbitro hace algo completamente distinto. El árbitro silba cuando algo ya salió mal. El árbitro silba para corregir algo que salió dentro del reglamento y de los establecidos. Por tanto, si tomamos en cuenta lo que la gente que nos acompaña esta mañana está opinando, nos damos cuenta que eso se ve muy, muy similar al estudio de DI, en el cual que dice el 51.3% de los gerentes no dan coaching proactivo. Esto significa que en general, desafortunadamente, estamos siendo mucho más árbitros que coaches. Que siguiendo también un poco lo que nos comentabas hace un momento, Marco, quisiera decir, tal vez también sería o significaría que nosotros estamos ocupando mucho más de nuestro tiempo dando coaching reactivo, digamos, al contrario de lo que nos indicaba la pirámide que nos mencionabas hace un momento. Bueno, para entender este tema de diferencia entre árbitro y coach, vamos a tocarlo un poco más a fondo. Si nosotros tomamos un enfoque de árbitro, quiere decir que nosotros nos estamos enfocando más en el pasado, como bien comenta Marco, nos estamos enfocando más en las cosas que ya no salieron lo suficientemente bien, que en cosas que tengamos que estar corrigiendo. Nuestro foco va a estar más en obtener información, puede parecer más un poco un tema de hacer inspección, de medición de expectativas,
Y normalmente cuando nosotros tomamos este enfoque de árbitro, de solamente estar revisando las cosas que ya pasaron, normalmente estas interacciones son de bajo valor para el ejecutivo de ventas, aunque a veces el gerente suele considerar estas revisiones como necesarias. Sin embargo, para nuestro vendedor, este tipo de interacciones realmente no les agregan mucho valor. Por otra parte, si nuestro enfoque es más de coach, realmente nuestro enfoque se está enfocando hacia adelante, nos estamos enfocando en los retos futuros, en aquellas cosas en las cuales nosotros esperamos que el vendedor sea exitoso. También cuando nosotros tomamos este enfoque, le estamos comunicando al vendedor que nos preocupa que él tenga éxito en su trabajo. Nuestro enfoque más es hacia obtener la perspectiva del ejecutivo de ventas, es decir, muchas veces entre un balance entre buscar y decir a la hora de ayudarle a enfrentar estos retos. También nuestra tarea es medir la perspectiva del ejecutivo de ventas en sus próximos retos, como las visitas, como la atención, por ejemplo, de algún cliente difícil. Y como se darán cuenta, si nosotros tomamos este enfoque, estas sesiones realmente toman o cobran un alto valor para el ejecutivo de ventas, porque lo estamos preparando para el éxito y tiene que ver con que él realmente pueda tener un buen desempeño en su trabajo. Aunque a veces también, si tomamos este enfoque, pues muchas veces los gerentes dicen, es que este tipo de actividades son muy demandantes en nuestro tiempo, y la realidad es que sí son más demandantes en nuestro tiempo como gerentes de ventas, pero también es importante que nosotros observemos este tipo de actividades como una inversión. Claro, y mira, tomando un poquito tu enfoque de hacia adelante, cuando yo tengo la oportunidad de conversar con gerentes respecto al coaching, siempre les digo, ¿qué valora más una persona? ¿Lo que concluye por sí misma o lo que se le dice? Pues si temo equivocarme, yo te diría que lo que concluye por sí mismo. Claro, Eric, y eso es la invitación y la perspectiva que les invitamos a tomar. Y aunque efectivamente la demanda en tiempo es muy alta, también, como ya lo vimos, el retorno sobre inversión es altísimo también. Y bueno, esto nos llevaría a una pregunta importante. ¿Cómo ser coach y no ser árbitro? A ver, cuéntanos un poquito más, Marco. Claro, Eric, con mucho gusto. Bien, vamos a empezar por una situación hipotética. Les pido a los que nos acompañan esta mañana, que pongan en su mente la imagen de un vendedor de bajo desempeño, cosas que nunca pasan, ¿verdad? Imaginen ustedes que es un vendedor que tiene 6 meses en el puesto, se le observa que es alguien que quiere aprender, alguien muy sociable, sin embargo, los resultados en ventas no están sucediendo. Lo que podemos ver en la superficie. Esto es lo que podemos ver en la superficie, esto es como la punta del iceberg, qué bueno que lo mencionas, Eric. Y la primera técnica de coaching que nosotros les invitamos a usar es la de buscar y analizar datos. Es decir, identificar primero el síntoma, en este caso es muy claro, el incumplimiento de metas. Después, identificar la actividad faltante. Bien, ¿a qué me refiero con eso? En este caso, el gerente tiene que recurrir a su cuarto de guerra, a su documento de información de desempeño, para poder sacar una información. La información es 31% de las visitas son planeadas. Seguramente producto de sus acompañamientos, el gerente debió haber observado que hay visitas sin calidad. En pocas palabras, la actividad faltante es la planeación de las visitas, la forma en que las visitas se están llevando a cabo. Y el tercer paso es identificar el objetivo comprometido. Como tú bien dices, normalmente el objetivo comprometido está en la punta del iceberg, pero a veces está un poquito más profundo. Gracias, Marco. Oye, pues fíjate que eso que acabas de comentar para mí resulta muy importante reforzarlo, porque muchas veces hemos visto gerentes que a la hora de dar coaching suelen ser muy subjetivos
y no llevan suficiente información para revisar precisamente estos temas de desempeño con el ejecutivo. Por ejemplo, oye, como que siento que no lo estás haciendo lo suficientemente bien, o como que algo no está saliendo pues de la mejor manera, pero sin embargo, como tú nos lo estás comentando, algo que sería importante es hacernos de datos duros antes de acercarnos a dar coaching con nuestros vendedores. Claro, y mira, acuérdate que el coach se centra en las conductas y el coach usa las métricas como una forma de tener claro en qué va a coachar. Por ejemplo, si tenemos establecido que la calidad de las visitas no es suficientemente buena, el gerente está en una posibilidad de dar coaching en la calidad de las visitas, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Claro. Si esto sucede, sería lógico pensar que es probable que se pueda incidir en función del aumento en la calidad de las visitas en el aumento de cierres. Y si el aumento de cierres crece, la lógica nos lleva a pensar que el aumento de ventas debe venir acompañado del mismo. Como ustedes ven, estamos estableciendo aquí una línea causal clara. Comprendo, Marco. Fíjate que este tema también creo que es deber del gerente de ventas comprender, así como nos lo estás planteando en estas métricas, que sea capaz de distinguir cuáles son aquellas métricas en las que sí puede incidir directamente a la hora de dar coaching. En este caso, como bien lo planteas, quizá no en todas estas métricas que podemos ver en pantalla, nosotros tengamos un control absoluto como gerentes de ventas. Entonces, pero, por ejemplo, si podemos incidir en la calidad de las visitas, como bien lo mencionas, podemos pegar en consecuencia en esa línea causal que nos estás comentando, ¿no? Correcto, Eric. Y mira, justo hablabas de la calidad de las visitas. Si recuerdan, en el modelo de buscar datos, en la técnica de buscar y analizar datos, hablamos de la actividad faltante. En este caso, la actividad faltante es la cantidad de visitas que están siendo planeadas. Si tú le estableces al gerente, al vendedor, una métrica del doble de visitas planeadas y lo coacheas en cómo las planea y se ejecuta de acuerdo al plan, de ese modo estás siendo capaz de incidir en la calidad de las visitas, que como ya mencionamos, eso te permitiría establecer un objetivo en el cual, gracias a que tus visitas tienen mayor calidad, tu vendedor podría estar aumentando el radio de efectividad en los cierres. Tú puedes y debes incluso establecer un objetivo tipo SMART, en el cual defines que quieres aumentar los cierres en un 20% para el cuarto trimestre. Pero es importante recordar que eso solo va a suceder si las visitas realmente son planeadas en la cantidad y la calidad determinada. Y esto es muy probable que te traiga un éxito aumentar las ventas, que es al final el resultado que estás esperando. Como he dicho de otra manera, es un poco como entender bien la forma de establecer el qué y el cómo. Sin duda, y si no lo tienes claro, es difícil que tú puedas tener un coaching efectivo. Déjame hablarles un poquito más de un proceso básico de admisión de visitas. Voy a continuar con el ejemplo en el cual mencionamos que queremos que nuestro vendedor mejore la calidad de sus visitas. Y este es un modelo de 4 pasos sencillo. Empieza con diles, es decir, exactamente explicar a la persona lo que esperas de él o de ella. En este caso, que sus visitas sean planeadas y con calidad. Eso te llevaría al siguiente paso, demuestra, es decir, enséñale cómo hacerlo. Ahí hay bastantes datos y técnicas a tomar en consideración. La primera de ellas, demuestra. De ser posible, las primeras demostraciones hazlas en un ambiente seguro, es decir, en la oficina. Sin embargo, muy probablemente tarde o temprano optes por ir con el vendedor al campo a que vea tu actuar como un modelo positivo para que aprenda de ti, de cómo se hace. Ahora, también en esta parte, ahí hay un truco importante que quisiera yo compartir con ustedes. El truco es el siguiente. Si tú vas a ir con un vendedor al campo y vas a fungir como modelo positivo, es fundamental
que al terminar la reunión, tú le pidas al ejecutivo que te retroalimente. ¿Por qué crees, Ari, que deberíamos nosotros como gerentes pedirle al vendedor que nos retroalimente una vez que terminamos nuestro actuar como modelo positivo? Definitivamente porque el permitirle que te retroalimente a ti como gerente, para empezar, es una técnica muy válida de aprendizaje, porque le ayuda al vendedor a ganar una mejor perspectiva acerca de cómo puede hacer las cosas. Es decir, él mismo puede desarrollar un aprendizaje más importante a la hora de decir, oye, ¿cómo lo puedo manejar? Déjame decirte cómo pienso que lo pudiste haber hecho mejor. También es una práctica que fomenta mucho la confianza y la apertura entre el vendedor y el gerente a la hora en que tú también le tengas que dar feedback al vendedor. Comprendo, Eri, muchas gracias. Y bueno, una vez que tuviste el paso 1 y el paso 2, el paso 3 es fundamental, observar. Es decir, ir a una reunión con el vendedor a que esté enfrente a un cliente y ahí tu trabajo es mantenerte absolutamente en tercera posición. Es importante que ustedes resistan la tentación de rescatarlo. En algunas ocasiones he escuchado quejas de algunos gerentes que me dicen, es que si yo no lo rescato, la venta se cae. Bueno, primero, si tú no lo rescatas, puede ser seguramente porque no hiciste los pasos previos, no tuviste información, no tuviste datos, no le dijiste lo que esperabas de él o de ella, no lo demostraste. Pero si tú haces tu trabajo del modo correcto, lo más probable es que cuando ya estés frente a un cliente, no te encuentres con sorpresas. Lo que también yo siempre tiendo a decirles a los gerentes con los que interactúo, es recordarles que si el gerente y el vendedor, los dos van a vender, uno de los dos es irrelevante. Claro, dicho de otra manera, también quiere decir que no dimos el suficiente coaching proactivo como lo habíamos visto anteriormente. Es correcto, y creo que lo pones en palabras magistrales. Normalmente cuando los gerentes nos sorprendemos de ver que el vendedor no puede llevar la cita, eso es consecuencia de que no hubo un suficiente coaching proactivo en el cual el vendedor esté prácticamente listo para tener éxito. Que ahí me gustaría también complementar, como bien ya lo habías mencionado en la parte de demuestra, nos habías mencionado que pues podemos emplear diferentes técnicas o diferentes estrategias para poderle ayudar al vendedor. Una de ellas definitivamente es el juego de roles en la oficina, como bien lo mencionabas. Todo este tipo de prácticas minimizan definitivamente la posibilidad de que haya una necesidad de salir al rescate del vendedor. Es correcto. Y bien, el cuarto paso, retroalimentar. Ya le dije que espero que él o ella haga, ya le demostré cómo hacerlo, ya lo observé, me mantuve en tercera posición y lo que queda es retroalimentarlo. Es decir, ¿qué hizo la persona bien? Como para fomentar que la persona lo repita. ¿O qué tendría que cambiar para que la persona mejore nuevamente o siga o continúe su proceso de mejora? Muchas gracias, Marco. Y quizá como nuestra audiencia ya se pudo dar cuenta con este ejemplo que nos acabas de proporcionar, la retroalimentación queda inserta dentro del proceso de coaching, pero para reforzarlo un poco más vamos a revisar estas definiciones y cuáles son las diferencias entre lo que es coaching y retroalimentación. Primero, debemos entender que el coaching como tal es un proceso que se vale específicamente de diferentes técnicas o interacciones, las cuales buscan promover el desempeño de los vendedores, mejorando sus conocimientos, sus habilidades o las capacidades. Es decir, es todo un proceso. Ahora bien, si hablamos de la retroalimentación es una técnica que puede o no quedar inmersa dentro del proceso de coaching. Dentro de esta técnica, nosotros como gerentes, lo que tenemos que hacer es proporcionar información precisa y específica sobre las conductas que se están trabajando. Eric, muchas gracias por esta distinción tan importante para evitar que a veces pensemos que estamos dando coaching cuando solo estemos retroalimentando.
o perder de vista que el coaching, que no, la retroalimentación que no es parte de un proceso, podría no tener el impacto deseado. Claro, Marco, y como bien lo comentas, podemos estar perdiendo otros pasos, otros elementos que son importantes dentro del coaching, como es el análisis de datos, ¿verdad? Como buscar oportunidades para para utilizar diferentes técnicas para demostrar al vendedor cómo se pueden hacer las cosas, etcétera, ¿no? Es decir, la retroalimentación solamente es una herramienta de la cual se puede valer el coaching. Es correcto, Eric. Y bueno, llegó el momento de invitar a nuestros acompañantes esta mañana a la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a dar unos segundos para que tomen en pantalla, para que en pantalla nos hagan favor en su blog de mandarnos sus preguntas o respuestas. Aquí veo la primera pregunta. ¿Qué recomiendan cuando el vendedor tiene malos hábitos? Si me permite, Eric, voy a conocer esta primera pregunta. Sí, adelante, Marco. Bueno, miren, supongo que esta pregunta se refiere a hábitos como que el vendedor llega tarde, no entrega sus reportes, en fin. Primero, al respecto habría que entender que el vendedor vive en un contexto organizacional que podría estar fomentando las conductas. Por otro lado, los invito a reflexionar que las personas en general siempre son buenas y si encontramos la causa raíz del comportamiento, normalmente podremos corregirlo. Ahora bien, ¿se acuerdan del triangulito de coaching proactivo, coaching reactivo y mejorando problemas de desempeño? Normalmente nos sorprendemos que brincamos de uno a otro. Y si algún vendedor está teniendo malos hábitos, es importante A, retroalimentarlo, B, tener una sesión formal de coaching con él o con ella, de modo tal que la persona se haga parte de la solución y no parte del problema. Habría que documentar todas estas interacciones por si el problema llegara a persistir, pudiéramos entrar a un tercer tipo de sesión que se llama manejando problemas crónicos de desempeño, pero y vuelvo a recalcar, es de vital importancia ir documentando las sesiones de modo tal que conforme vayan progresando se pueda ver una bitácora del progreso y de las sesiones previas de retroalimentación para corregir el hábito o el mal hábito en cuestión. Aquí veo otra pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si estoy siendo más árbitro que coach? Gracias, Marco. Si me lo permites, a mí me gustaría responder esa pregunta, que como lo habíamos mencionado hace unos momentos, la clave específicamente entre la diferencia entre estos dos roles tiene que ver con proactivo y reactivo. Cuando nosotros realmente estamos preparando o tomando un enfoque para preparar en los retos futuros a nuestros vendedores, es decir, le estamos dedicando suficiente tiempo a la hora de que se va a visitar algún cliente o que va a atender o manejar alguna cuenta importante, etcétera. Cuando nosotros estamos dedicando el suficiente tiempo antes de que el vendedor tome este reto o lo enfrente, ahí estamos fungiendo más como coach. También cuando nosotros estamos dedicando suficiente tiempo en nuestra agenda, en nuestro calendario, para tener sesiones de coaching proactivo, también estamos siendo más un coach. Y por otra parte, cuando nosotros, si estamos detectando que nosotros solamente nos estamos enfocando a dar coaching una vez que las cosas salieron mal, una vez que los resultados no se están dando, una vez que ya nada más nos estamos enfocando en las cosas que ya pasaron y no estamos viendo hacia adelante, en esos momentos realmente lo que estamos haciendo es tomar más un enfoque de árbitro. Muchas gracias, Eric. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Nos preguntan si tenemos algún programa de entrenamiento para desarrollar estas habilidades. La respuesta concreta es sí, tenemos varios. Tenemos uno que se llama Administrando el Desempeño de la Fuerza de Ventas, uno que se llama Coaching para maximizar el desempeño, otro que justo se llama Atendiendo Problemas Bajos de Desempeño. En fin, un portafolio grande, como mencionamos al principio de la sesión, que está para servirles. Tengo otra pregunta que nos hacen favor de compartirnos esta mañana. ¿Se debe tener el mismo tipo de coaching para un vendedor nuevo o para un vendedor con experiencia?
Bien, si me permites, contesto yo, Eric. Sí, Marco. Miren, es muy buena pregunta. Les diría lo siguiente, el proceso que nosotros usamos siempre debe ser el mismo, es decir, el proceso es el proceso que los vendedores usan para encontrar o ganar oportunidades. Desde esa perspectiva, el proceso es idéntico siempre y coachamos al vendedor en el proceso siempre. Ahora bien, aunque hay espacio para gran debate y distintas perspectivas al respecto, es obvio pensar que es muy probable que un vendedor nuevo requiera una inversión mayor de tiempo de coaching para que domine los procesos, para que conozca el producto y en función de eso los resultados se empiecen a dar. Pero la respuesta concreta sería, el proceso como tal se mantiene intacto al margen de la antigüedad del vendedor. Y tenemos... Claro, Marco, si me permite, también me gustaría comentar un poquito más de ese tema. Muchas veces yo, por ejemplo, me he encontrado con que en algunos casos donde el vendedor es nuevo, a veces necesitamos dedicar un poco más de tiempo en modelar algunas técnicas, y a veces ya cuando el vendedor es más experimentado, aun cuando el vendedor sea nuevo o más experimentado, necesitamos involucrarnos a la hora de dar coaching. A veces ya con el vendedor más experimentado, podríamos ocupar un poco más de tiempo en el involucramiento, por ejemplo, a la hora de buscar soluciones. Gracias, Eric. Bueno, la última pregunta es, ¿cuál es la duración del coaching? Y nos preguntan si es recomendable dar coaching en grupo. Bueno, en primera instancia, Marco, como lo vimos, en cuánto tiempo deberíamos nosotros de dedicar en coaching, lo habíamos visto también en el estudio, vimos que en la medida que nosotros podemos dedicar cuando menos más de 3 horas en promedio de coaching al mes, siendo que este coaching realmente sea de calidad, que sea un coaching que realmente esté enfocado en ayudarle al vendedor a la actividad pura de ventas, como lo vimos, en atender clientes, manejar territorios, manejar cuentas, etcétera, que realmente este coaching está enfocado única y exclusivamente a esos temas. Nosotros recomendamos, o cuando menos hemos visto, que si dedicamos más de 3 horas al mes con los vendedores, podemos tener mucho mejor resultados que cuando damos menos de 2 horas en el mes, ¿no? Por otra parte, como nos comentas, si se recomienda dar un coaching grupal, bueno, la realidad es que mi opinión es que coaching como tal es una actividad que debe ser bajada a nivel individual, debido a que con cada uno de los vendedores hay cosas muy específicas que trabajar, hay fortalezas muy específicas, hay áreas de oportunidad muy concretas. Sin embargo, quizá la pregunta podría estar un poco más orientada a si tendríamos que ver más bien temas de entrenamiento grupal. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de necesidades de desarrollo en función de un grupo de vendedores, quizá en ese sentido lo más apropiado es detectar cuáles son las áreas comunes de desarrollo y quizá dar un desarrollo o un entrenamiento en función a esas necesidades grupales, pero de vuelta no necesariamente tendría que ser coaching. Coaching sí sugerimos que sea a nivel individual, debido a que cada persona tiene sus particularidades en las que necesita mejorar. Pues muchas gracias, Eric. Y les recordamos entonces usar siempre la técnica de analizar y buscar datos. Les agradecemos mucho su participación en este webinar. Están nuestros correos en pantalla, un servidor mcabrera@ventacompetitiva.com y también el correo de Eric Venegas, evenegas@ventacompetitiva.com. Cualquier cosa visiten en nuestra página o en nuestro blog, donde constantemente estamos publicando temas de esta naturaleza. Gracias a todos, estamos a sus órdenes y que tengan un bonito día. Muchas gracias, Marco. Gracias a nuestro auditorio.